Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Dios los bendiga grandemente a cada uno que está escuchando. El día de hoy me gustaría platicar sobre esas cosas que hay que hacer como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos verdaderos, para caminar de acuerdo a la verdad, caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque desafortunadamente hay demasiados que nos nombramos cristianos, pero realmente lo tratamos como una religión, ¿verdad? Y este mundo lo nombra una religión, pero la realidad es que cuando somos cristianos somos toda una identidad en Cristo. No es algo que hacemos para un domingo, es algo por la cual vivimos, es algo que transforma toda área de nuestra vida, transforma nuestras amistades, transforma nuestro entretenimiento, transforma nuestras familias, transforma nuestro trabajo, la forma que hacemos negocios, la forma que hacemos tratos. Todo es impactado porque si estamos tomando en acción la palabra de Dios dice, um, Mateo 6:33, ¿verdad? Dice, buscad primero el reino. No buscar mi necesidad, no buscar mis placeres, no buscar mis confortamientos, es buscar primero el reino de Dios. Y luego el Señor se encarga de todo el resto. Pero el enfoque de hoy y el proceso de la plática de hoy está basado en que el Señor dice en Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Si hemos aceptado a Cristo como Rey y Salvador, entonces estamos limpios, ¿verdad? Por la palabra de Dios que es fiel. Pero dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios por su palabra. La pregunta, la meditación del día de hoy es, ¿cómo es que usted permanece en Cristo? ¿Cuáles son los esfuerzos que usted hace para permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo se lleva esfuerzo. Permanecer en Cristo se lleva diligencia, se lleva disciplina. Permanecer en Cristo es rendirse ante Cristo. Y mantenerse rendido. Muchas veces nos rendimos una ocasión,
pero luego se nos olvida y vivimos con el yo por delante. Y hay que reflexionar en estas cosas. Pero para empezar, es importante reconocer que si no hemos aceptado a Cristo como Rey y Salvador, si el Espíritu Santo no nos ha redargullido, no nos ha declarado a nuestro entendimiento la condición espiritual en la que estamos viviendo y no nos hemos arrepentido ante Cristo, ante Dios Padre Todopoderoso, entonces todavía no puede permanecer en Cristo, porque todavía no ha sido limpiado, ¿verdad? Lo vimos. En el verso 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero alguien le tuvo que hablar esa palabra y usted tuvo que haberse rendido y arrepentido para recibir esa palabra y confesar a Cristo como Rey y Salvador. Todo esto es escritura, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos revela que por medio de la ley somos pecadores. Por la realidad de que, y tal como pecó Adán y Eva en el jardín, somos hijos de Adán y somos pecadores. Y que Cristo vino para renovar todo eso que se perdió en Edén. Pero para que uno pueda entrar a esa vida nueva en Cristo, para que podamos ser limpiados de esa generación o de esa muerte espiritual, tenemos que aceptar a Cristo. Su palabra dice que ninguno es justo, ¿verdad? En Romanos 3:23 nos dice que lo único que nos merecemos es la muerte eterna, ¿verdad? Que lo sabemos. Hay muchas religiones que enseñan que por nuestros hechos podemos alcanzar el cielo, podemos encontrar compasión en el corazón del Padre y que así podamos entrar al cielo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que Él es por fe. Efesios 2:8 dice, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo que somos salvos, no es por hechos. La fe nos compulsa a hacer los hechos, a hacer las obras. La fe nos compulsa porque reconocemos que lo importante, el Espíritu Santo nos alborota para servirle y para hacer esas obras para honra y gloria de Dios. Pero esas obras no son las que nos logran el cielo. Lo único que nos logra el cielo, lo único que puede limpiarnos para poder estar reunidos con Dios Padre es la sangre de Cristo. Y cuando uno entiende eso, entiende que el estado pecaminoso en el que estamos viviendo nos tiene destituidos. Hay una eternidad sin fin separándonos de Dios Padre y de toda su gloria y de todas sus bendiciones. Pero cuando reconocemos que Cristo vino precisamente para que usted no se perdiera, cuando reconocemos que Cristo vino a tomar la culpa suya en esa cruz y que Él pagó la deuda que usted no podía pagar, entonces, y que reconozcamos que crezca en nuestro corazón y en nuestro entendimiento una pasión de agradecimiento por esa obra y que el Señor nos revele, ¿verdad? La suciedad de nuestra condición, la pena, la tristeza de nuestro estado pecaminoso, que nos haga reflexionar en lo feo que es la humanidad, lo feo que soy yo
¿verdad? No estamos reflexionando, no, pues aquella persona es pecaminosa. No, es esto que yo les estoy compartiendo es para que lo reflexionen personalmente en su corazón, que el Señor les infunda, en su entendimiento, les ilumine y les ayude a ver la realidad de nuestros corazones y qué tan oscuros hemos permitido que se hagan nuestros corazones rodeados en tanta oscuridad mundial. Pero para eso hay esperanza. Pero esa esperanza se encuentra solamente en Cristo. Esa esperanza se encuentra solamente sumergidos en su palabra y que por fe la creemos. Por eso todo es por fe, porque la fe la ponemos en lo que dice su palabra y la creemos y la ponemos en acción en nuestras vidas, y ahí es donde estamos permaneciendo en Cristo. Hay que empezar con nuestra salvación, con confesar a Cristo como Rey Salvador, con pedirle perdón sobre nuestro pasado, sobre nuestra condición, que reconocemos que lo hemos ofendido a Él, ¿verdad? Que por estar y que necesitamos de Él para vivir nuestros todos días, que necesitamos su perdón, que reconocemos que sin Él hemos sido más que perdición, que reconocemos que solamente hay valor en nuestra vida cuando vivimos junto a Él, rendido a Él, ¿verdad? Y cuando usted tiene esa conversación con Cristo, una conversación íntima y llena de amor hacia Dios y agradecimiento por lo que Él ha hecho, entonces se vuelve realidad Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que solamente dicen, ora esta oración y ya eres salvo, pero la realidad es que tiene que ser un arrepentimiento de verdad. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que usted con su propia boca le diga al Señor que usted cree todo lo que está escrito, lo que usted ha escuchado de pastores y evangelistas, que Cristo vino a morir por sus pecados personalmente, que usted cree que Jesucristo murió, ¿verdad?, para pagar la deuda suya personal, pero también cree que Él resucitó triunfando sobre la muerte que usted merecía, triunfando sobre la muerte eterna. Y entonces un día tenemos la esperanza de la resurrección de acuerdo a su palabra. Y cuando usted confiesa que la causa de esa muerte, usted confiesa que usted lo cree y que Jesucristo era la única manera que podemos ser perdonados y limpiados, como dice su palabra, entonces es que usted es esa criatura nueva, no porque yo lo diga o que sea una opinión religiosa, sino que lo dice en 2 Corintios 5 y 17. Nos dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es usted una criatura nueva, gloria a Dios. Una criatura nueva, y Efesios 1:13 nos dice que es sellado con el Santo Espíritu para hasta el día que Cristo regrese o hasta el día último, ¿verdad? Y entonces ya está ganado para Cristo. Cuando usted cree, cuando usted confiesa de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces usted ya siendo salvo, entonces podemos permanecer en Cristo, entonces podemos seguir ese camino o ser herederos de todas las promesas de Dios. Entonces podemos
porque ya tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va guiando en toda verdad, nos va redarguyendo de esas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Pero para permanecer en Cristo, ¿verdad? No quiero salirme mucho del tema. El tema es cómo es que permanecemos en Cristo. Podemos tener 10 años como cristianos y no haber permanecido en Cristo la mayoría de esos años. O podemos tener 3 años como cristianos y ser muy presentes en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos ha crecido bastante en un corto tiempo. Todo tiene que ver con esas disciplinas de las que les empecé a decir, de que hay una responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad a guardar esa presencia, a guardar ese testimonio, a guardar la palabra dentro de nosotros para que en el momento necesario, en el momento preciso, podamos responder de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las circunstancias, podamos discernir nuestra circunstancia y responder adecuadamente, responder como verdaderos guerreros de Dios. Y no simplemente que lo tomamos como, sí, soy cristiano. Y sí, ¿verdad? Eso es la religión y esto es la política y pues son dos cosas separadas. Y este es mi trabajo y esta es mis amigos. No, así no puede ser. Dios tiene que tomar el primer lugar y basado en que Cristo es su primer lugar, entonces todo lo demás es impactado para Cristo. Todo debe de cambiar. Si no han cambiado muchas cosas en su vida desde que usted aceptó a Cristo como Rey y Salvador, le está faltando fuego. Voy a decir fuego, pero lo que le está faltando es ese anhelo de parte de su corazón, su propio corazón, que haya rendimiento hacia Dios, que haya un deseo por más cosas de Dios. Su palabra en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí, yo te responderé y te diré cosas ocultas que tú no sabes. Cuando estamos en el mundo no sabemos nada. Realmente no sabemos nada. Tenemos que primero reconocer nuestra condición espiritual, rendirnos ante los pies de Cristo, arrepentirnos de ese estado pecaminoso y desear, ¿verdad?, que el Señor nos guíe cada paso de nuestra vida. Y entonces en esa guianza, en ese deseo de buscar de Dios, el Señor nos va iluminando, nos imparte sabiduría, nos imparte conocimiento, nos imparte entendimiento, nos imparte paciencia, nos imparte amor, todo el fruto del Espíritu. No es automáticamente. Uno tiene que rendirse, uno tiene que buscar. Mateo 7:7, yo sé que lo uso frecuentemente, pero hay que pedir y seguir pidiendo. No nada más las cosas físicas que nos hacen falta o que percibimos que necesitamos. Hay que pedirle las cosas espirituales, las cosas que no se pierden en este mundo, que se quedan aquí. Hay que pedirle a Dios las cosas que se van con nosotros hasta la eternidad. Esas son las cosas que hay que pedir. Hay que preguntar cosas espirituales y hay que seguir persistiendo en el nombre de Cristo. Hay que seguir cuando no entendemos, que nuestra mente limitada no entiende lo que está pasando, no entiende el por qué, no entiende por qué se siente uno estancado. Debemos de persistir, no de aflojar y decir, bueno, pues ya un día el Señor me aclarará las cosas. No. Al contrario, póngase a ayunar, póngase a hacer vigilia de oración, póngase a escuchar más sermones, póngase a orar más vigilantemente, ponga a leerse más la Biblia. Implorar con Dios que le dé entendimiento, que quite todo velo de sus ojos para que usted pueda entender las cosas más profundas de su propio estado, de su propia circunstancia y para su propio caminar y también para nuestro servir, porque hay que servirle a Dios con todo nuestro corazón. Pero ahí me fui largo, pero
eso es el permanecer, ser constantes. Aparte de eso, en nuestro caminar con Cristo, algo que es de mucha importancia es entender lo mucho que Él nos ama. En Romanos nos los dicen, ¿verdad? Es un verso muy conocido. Dice, vamos ahí, voy ahí. Dice, es Romanos 8. Voy a empezar en el 33, bueno, en el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si dio a su único Hijo, ¿cómo no va a dar todas las cosas por nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y somos justificados en Cristo. No porque soy buena, no porque he hecho esto o lo otro. No, la justificación viene simplemente por nuestra fe en Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Cristo, que estás constantemente intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos separará? Tribulación o angustia, ni persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, ¿verdad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Entre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego está la otra escritura, creo que es en Efesios, que dice cuán largo, hondo, profundo, alto y ancho es el amor que Dios tiene por nosotros, ¿verdad? Ese amor que no vio límites para que pudiera haber un rescate para su alma, para que no hubiera una perdición eterna para su alma. Gloria a Dios. Y que al entender nosotros ese amor, como la canción, ¿verdad? En español es Reckless Love, ese amor sin límites, así que no importa no importó lo que tuvo que hacer para salvarnos. Y el Señor sigue haciendo lo mismo ahora por sus circunstancias. Lo hizo en Cristo por una eternidad para todo el que creyera, pero también los rescata de sus circunstancias para que reconozcamos quién es Él, que reconozcamos el amor que Él nos tiene, pero igualmente que nos permitamos, usted y yo, nos permitamos recibir ese amor. Muchas veces nosotros mismos somos quien nos sentimos que no merecemos ese amor. Pero si Él es Dios y Él se lo está dando, ¿quién somos nosotros para negarnos? Y el enemigo a veces nos mete ideas a la cabeza de que no, y que soy hipócrita, y que esto, y que no me lo merezco, y cómo ahora voy ante el Dios cuando yo volteé mi espalda. Dios sabía todo lo que iba a decidir hacer. Dios sabía sus decisiones y la condición de su corazón y la razón por las que las hizo. Sin embargo, mandó a su Hijo a morir por usted. Y cuando nosotros reconocemos el amor puro, incondicional de Dios que tuvo para usted, que su corazón se redita de agradecimiento y que hasta se abra para recibir y abrazar y reflexionar en todo ese amor y de regresar ese amor también hacia Dios, ¿verdad? Ya hicimos sesiones sobre nuestro amor hacia Dios, pero en esto, el punto adicional que quiero hacer, porque se nos acerca y se nos acaba el tiempo, el punto adicional que quería hacer es que así como Dios lo amó a usted,
así igual ama a aquella persona que usted no quiere ver, aquella persona que le hace retorcer su intestino. Esa persona, Dios también lo ama así. Aquella persona que quizás usted se siente superior a esa persona, estamos mal, porque Dios ama a esa persona también, tan profundo y tan hondo y tan largo y tan ancho, y tan alto, así ama el Señor a esa persona. Jamás podemos tener en una perspectiva ni que permanezca una semilla en nuestro corazón, ninguna raíz por más pequeña en nuestro corazón, de que sentirnos superior a nadie, sentirnos mejor que nadie. ¿Por qué? Porque eso es pride, es soberbia, el Señor no quiere eso en nuestros corazones, ni una evidencia más mínima. Quiere que seamos humildes, ¿verdad? Y solamente cuando entendemos cuánto no lo merecíamos nosotros, sin embargo nos amó, entonces podemos, y nos sometemos, ¿verdad? A esa realidad que yo no me lo merecía, ¿verdad? Porque si yo siento que yo me lo merecía, ya tenemos un problema. Pero que reconociendo no me lo merecía y el Señor me amó y el Señor extendió su gracia y me salvó. Me dio entendimiento y me salvó. Así esa persona que usted no quiere aceptar, esa persona que usted no quiere recibir, que no quiere ayudar, que no quiere, que batalla para amarle. El Señor dice amar al prójimo, tal como amar hay que amar tal como Él nos amó. Eso es una realidad, es una expectativa de todo hijo de Dios. Y eso muchas veces es difícil de hacer. Es muy fácil amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas más cercanas, ¿verdad? A nuestras amistades que nos caen bien, pero hay veces que aquel con el que trabaja, a veces a nuestros mismos padres, depende de cómo, ¿verdad? Qué crecimiento nos dieron. A veces los a familiares, ¿verdad? Primos, tías, lo que sea, hay problemas y hay enojos y hay rencores. Pero el Señor y a veces tratamos mejor a las personas que no conocemos que cómo tratamos a nuestros propios familiares, a nuestros cuñados, cuñadas, ¿verdad? Y todo eso el Señor quiere que reconozcamos que Dios nos ama, no lo merecíamos y nos salvó. Y en reflexión y en respuesta de nuestra propia alma, de respuesta de nuestro propio crecimiento espiritual, hay que reconocer que toda persona a nuestro alrededor, no importa quién sea o cómo sea o qué estatus tenga, ellos también los ama el Señor y son merecedores de la gracia de Dios y son merecedores que uno no los juzgue por el pasado, son merecedores que uno trate de extender la palabra de Dios a su vida, que seamos nosotros esa luz, esa sal en la oscuridad. Dios es el propósito, ese es el propósito, discúlpeme, ese es el propósito de cada uno para nuestro andar en este mundo mientras Dios nos preste vida y salud, de ser luz, de ser que sirvamos a Dios, que reconozcamos lo que a Dios le duele, lo que Dios anhela con sus hijos, para los que Él ama, y que seamos esos portadores de la verdad, portadores y testimonios de Cristo, tal como lo fueron sus discípulos en aquel entonces.
Se nos acabó el tiempo, pero aún hay más que platicar sobre nuestro caminar con Dios. Espero que haya sido de bendición para su vida. Dios los bendiga grandemente. Puede dejar comentarios por medio de Facebook o por medio de YouTube, o puede marcarme 956-237-1569. Dios los bendiga y hasta la próxima. Dios es bueno siempre. Amén y hasta luego. Bye bye. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.